Bienvenidos, soy Felipe del Castillo, su anfitrión a este podcast de Team Análisis Bíblico. Muy contentos de que esté aquí con nosotros el doctor Sergio Anaya. Sergio, bienvenido. Gracias, mi querido Felipe, un gozo estar aquí de nuevo. Y bueno, vamos a darle aquí a este programa que se va a poner, como dicen por ahí, esto se va a descontrolar, ¿no? Ay, sí, ya empezó a querer arrancar con los dichos. Pues Sergio ha agarrado unas tablas aquí. Él es de los que inició con nosotros el pre-análisis bíblico que se llamaba charla con los doctores. Y eran unos sofás, etcétera. Así que Sergio tiene toda la experiencia, arrastra el colmillo aquí de todo lo que ha participado. En la pandemia, es verdad. Y viene nuestro productor, el de la idea de hacer estos podcasts que han sido excelentes, y tantas personas, bueno, a mí me ha tocado saludar a muchas personas que dicen: yo no me pierdo el podcast. Pipe del Castillo, Felipe del Castillo alias Pipe. Gracias, pues qué alegría. El pinky cerebro ese. La verdad, qué alegría y gloria a Dios que sea de mucha bendición, y esperamos que lo sea cada vez más. En este material que usamos aquí al examinar un pasaje bíblico, hay tanta luz que puede ayudarle a usted a tener un pequeño grupo de estudio, puede ayudarle con su equipo de liderazgo a discutir el tema, y puede usted desarrollar más, tomarlo como base y desarrollar mucho más. Vamos a entrar en esta serie de Dios mi Padre con la continuación del episodio anterior. Si usted no estuvo en el episodio anterior, búsquelo para conectar los dos y poder pues tomar un tema como perdonar a los padres y la razón de las heridas, y ahora la solución a esas heridas. Leímos la vez pasada la historia de Absalón, que está relatada en la Biblia en 2 de Samuel 15 del 1 al 6, donde brevemente Pipe nos va a resumir qué había ahí. Y vamos a leer ahora Mateo 18. Le voy a pedir al doctor Sergio, que es una lectura grande en esta historia llamada en la Biblia la parábola de los dos deudores, que nos dará la base de por qué perdonar a los padres, por qué perdonarnos entre nosotros, por qué volver a reconectarnos. Pipe, brevemente la historia que define ya avanzada lo que leímos en 2 Samuel 15 sobre Absalón. ¿Quién es Absalón y qué quiere hacer? Bueno, Absalón es el tercer hijo de David, ¿verdad? Y Absalón se está rebelando contra su padre, se está levantando contra su padre, y específicamente en esos versículos dice que estaba robando el corazón del pueblo, del de su padre. Y esto se detona porque capítulos atrás son años atrás realmente en su historia, hay una situación que lo lastima, donde uno de sus medios hermanos, hijo también de David, pero hijo de otra mamá, viola a su hermana de sangre. Y su padre, el rey David, no hace nada. No disciplina a Amnón. No lo disciplina, no lo regaña, no habla con él. Y de hecho sigue siendo el primogénito candidato al trono, a suceder a David. Exactamente. Entonces Absalón entra en un momento donde una herida, y nos lo explicaba pues increíblemente el doctor Sergio, que una herida te lleva al rencor, y luego al odio, y luego a la amargura, y luego pues, finalmente a la rebelión, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un personaje que por una herida no resuelta termina en una de las cosas más terribles en la Biblia, que es rebelarse contra la autoridad, ante lo cual lo único que hay es juicio y muerte. Wow. Sergio, tú que eres terapeuta, psicólogo de corazón, que te gusta descubrir las enigmáticas y misteriosas redes neuronales de los seres humanos, ¿podía Absalón perdonar a David después de todos los errores de David hacia él? Es que el perdón no es algo que la persona se merece. Si lo vamos a usar desde esa perspectiva, nunca nadie va a perdonar. Y Pipe nos decía en otro episodio, y es verdad, queremos manejar el perdón como un sentimiento, un merecimiento. Y en ambos casos, pues lamentablemente no aplica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del perdón, tiene que ser una decisión. Y lo hago básicamente por el beneficio que me va a dar a mí de desligarme de todo el efecto destructivo del rencor y todo lo que hemos hablado, que puede llevar a la destrucción de una persona, porque la falta de perdón literalmente es una atadura espiritual. Entonces, una persona que no perdona se ata espiritualmente
y como seguramente vamos a ver más adelante en esta parábola, va a experimentar todo lo que representa el tormento, la opresión, a veces lamentablemente esa cautividad que viene a desgastar a la persona, sobre todo en la parte de su alma, su mente, sus emociones. Entonces tenemos que ver el perdón no como algo que te voy a perdonar por lo que hiciste, porque te mereces, porque te has portado ahora bien, entonces ya no es porque perdón. me está dañando, no Te perdonarte. mantiene atado a ti y obviamente impide que también Dios, que es otro principio espiritual, me perdone a mí. Te bloquea con Dios. Exactamente. Entonces, y tampoco permito que Dios intervenga. Fíjense qué interesante. Cuando una persona actúa igual que el ofensor al no perdonar, delante de Dios estamos en la misma posición. Ya no hay Los dos víctima fallaron. ya no es ofensor y ofendido. Cuando yo opto por la venganza o por hablar mal o por maldecir o por el deseo de retribución o por pedir que la persona de alguna manera cambie antes de que yo le perdone, Pague algo de lo que me hizo. exactamente, entonces yo estoy entrando delante de Dios en la misma dimensión que la persona que me ofendió. O sea, Ya Dios no me ya no puede puede defenderme. hacer acepción de personas. Cuando yo perdono, lo que estoy haciendo no es que ya no pasa nada. Estoy dejando, como dice la Biblia, estoy dando lugar a la ira de Dios. Dios se va a encargar. Si yo perdono y la persona no se arrepiente, Dios se va a encargar de juzgar a esa persona. Ahora, si la persona se arrepiente y yo perdono, pues los dos entramos en un esquema, digamos, diferente de libertad y de librarnos de todo lo que puede suceder, ¿no? Pero muchas veces nosotros perdonamos, que es lo más común, sin que la persona nos pida perdón. Porque no hay un solo versículo en la Biblia que diga perdona cuando te pidan perdón. Eso no existe de tapa a tapa de la Biblia. La Biblia Tiene dice que amanecerte, por ejemplo, Sí. caerte el 20. Sí, claro. Entonces, cuando yo perdono, yo estoy entendiendo que ya no importa si la persona lo reconoce, si la persona se arrepiente, si la persona lo ve mal, si la persona va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Yo estoy saliéndome de la ecuación literalmente que le da lugar al diablo en mi vida, ¿no? Y a la otra persona pues se las verá con Dios y con quien más de alguna manera Dios defina por la situación que la persona tiene, ¿no? Pero Sergio, me estás dando bien, muy bueno tu reflexión, pero pues tú tienes un doctorado, bro. Tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado, lees la Biblia, pues sí, pero la gente común, un papá que es como David. O sea, Absalón estuvo mal, que se rebela, y no solo se rebela, quiere matarlo, porque David le deja ser el rey, le da el palacio, le da la capital, y Absalón no se queda ahí, va y lo persigue porque lo quiere matar. O sea, ya la rebelión está fuera de control, va a matar al que Dios puso, o sea, está pesado. Pero no sé, ¿no formó la rebelión de Absalón David? O sea, si un padre te trata como David a Absalón, no estoy dándole la razón a Absalón, pues es bien difícil que no sientas. Claro, es que nadie está hablando de que no hay dolor, de que no hay heridas, ¿no? Estamos hablando, como quedamos, entiendo la idea de este podcast, es buscar la solución. Sí. ¿Me explico? Y la solución viene por la sanidad de Dios, porque son dos elementos diferentes. El perdón lo único que hace es abrirme la puerta de la liberación, no me libera. El perdón me abre la puerta. Lo que va a abrir la puerta, lo que me va a hacer entrar a la libertad, va a ser obviamente la obra del Espíritu Santo, que va a venir a ayudarme a sacar todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese enojo, toda esa confusión, todo ese resentimiento, toda esa depresión, todo ese miedo, temor, ¿verdad? Que queda como resultado de la herida, dependiendo la persona y el tipo de herida. Entonces, cuando yo perdono, estoy habilitando, por decirlo de alguna manera, al Espíritu Santo para que venga a operar en una sanidad interior y entonces yo pueda recuperar la paz que esa herida en algún momento me quitó, ¿no? Pero es obviamente como la segunda parte. Por eso lo que vamos a leer ahorita habla de dos cosas. Dice, le soltó y le perdonó. Es una de tus parábolas favoritas, Sergio. Te la he escuchado predicar La veces. neta que sí. Entonces, pero es que es perdonar y soltar dos cosas. Perdonar y soltar a la persona y perdonar y soltar lo que me hizo. No es lo mismo. Saben que yo he platicado con muchas personas que me han dicho el perdón no sirve, porque yo ya perdoné y me sigo sintiendo igual. Sí, pero solo perdonaste, no soltaste. Y si no soltaste, pues sigues teniendo la materia prima ahí de dolor que el diablo va a usar para seguir Hay que soltarla atormentando. con Dios. Entonces, exacto, mucha gente se frustra porque dice,
Es que yo ya perdoné a la persona y bueno, ya la persona ya no te está haciendo daño, ya la persona ya no te está tratando mal, no, pero te quedó el daño. ¿Sí me explico? Y ese es el que ahora, que es la parte donde el Espíritu Santo nos ayuda, la bendita sanidad interior es la que nos va a hacer libre de todo Oye, eso. Sergio, pero te emocionas mucho, nos vas a dejar hablar, ¿verdad? Vamos a leer una de tus parábolas favoritas. que la lea Pipe. Tienes doctorado en esa parábola, yo Yo creo. quisiera nomás tratar de complementar lo que el pastor Sergio dijo increíblemente, que yo lo veo así, el perdón es la puerta, pero no porque perdonemos nos vamos a sentir bien. De hecho, es lo que estaba comentando el pastor Sergio, o sea, si perdonas seguramente te va a seguir doliendo todo, porque una cosa diferente es el perdón y otra cosa es el proceso de sanidad interior. Entonces la gente tiene que entender eso correctamente. Pero si no abres la puerta nunca va a haber sanidad. Exactamente, sí. Si no abres la puerta no dejas que el Espíritu Santo entre para obrar y traerte esa sanidad, ese bienestar, esa paz, ese estar bien. Ahora sí vamos a decirlo así, el llegar a sentirte bien. Pero el perdón no nos va a hacer sentir bien. Y eso es lo que tenemos que Al entender. contrario, el perdón te hace pagar lo que el otro te hizo. O sea, tú lo estás pagando. Exactamente. Al perdonarlo ya no hay, ahora págame porque me lastimaste, págame porque me rompiste el vidrio. Yo estoy pagando el vidrio, ya no te lo cobro a ti, entonces duele. Pero es muy importante clarificar eso, porque la gente, yo creo que lo que comentaba bien el doctor Sergio, el pastor Sergio, que la gente espera sentirse bien porque ya El perdonó. doctor Sergio en este tema nos Sí, hace no, papilla. pues por eso hay que escucharlo. Es un máster. Ahora, 2 segundos nada más, te lo prometo. En la familia, el perdón tiene que ver con una característica muy específica, que es el reto, Felipe Pipe, de cancelar las deudas de amor. La mayoría de nosotros en el ámbito familiar, en nuestro proceso de formación, nos quedaron a deber. O nos quedaron a deber amor, o atención, o provisión, o nos quedaron Y a los deber. hijos crecen reclamando eso. Sí, normalmente cuando no hay perdón, sí. Y entonces se lo cobramos a la siguiente generación. Por eso se vuelve un problema generacional, porque no cancelamos las deudas de amor. No recibí suficiente amor, no recibí suficiente atención y entonces yo me desquito inconscientemente con mis hijos. Lamentablemente, ¿no? Entonces, cuando no se perdona, literalmente en la familia lo que no se hace es cancelar las deudas de amor, que son las más difíciles de cancelar, porque como bien dicen, pues es lo que yo me merecía que me dieran esto, me merecía que me dieran el otro. Bueno, por eso el perdón es cancelar la deuda, en este caso de amor, no es una deuda, salvo raras excepciones, económica o material. Aunque en algunos casos sí, también me quedaron a deber cuestiones de provisión, ¿no? Tenían ahí como fakir, ¿no? Comiendo nada más un día, una vez al día. Entonces, normalmente es el amor el que genera más deudas que no nos van a pagar y que si no las cancelamos, pues vamos a estar siempre con esa actitud de me deben en todas las relaciones interpersonales que me va a hacer fracasar en el matrimonio, la familia, el trabajo, en muchos ámbitos. Tremendo. Bueno, una nota pequeña para dejar a Pipe leer el pasaje que ya se lo cedió Sergio. Yo creo que David sí sabía el daño que le había hecho a Absalón, porque cuando se revela Absalón y lo quiere matar, él dice a su general y a su ejército: peleen pues, yo no quería pelear contra Absalón, es mi hijo, peleen porque me viene a buscar a matar, pero no lo toquen, a él no le hagan nada, porque muy dentro David sabía, él se volvió así por mi falta de atención, por mi falta de comunicación. Y bueno, no podemos saber qué hubiera pasado si pierde la batalla Absalón, pero le guardan la vida y David por fin habla con él. Porque no pasó. El general, creyendo que David le da una instrucción equivocada, mata al príncipe Absalón. Qué terrible, pero yo diría, para que otros piensen, la rebelión de Absalón fue cincelada paso a paso por el rey David. David formó la rebelión de Absalón. No podemos decir que él no es responsable porque no lo obligó, pero lo formó. Es muy difícil que un hijo tratado así no reaccione enojado, aunque la reacción fue fuera de control. Y regresamos al tema que hablábamos, no me acuerdo si al principio de este podcast o en un podcast anterior, donde no podemos dar lo que no tenemos. Regresemos al punto de David. David no tuvo eso. David tampoco tuvo atención cuando hicieron fiesta en su casa y no lo invitaron a él. O sea, y eso ya es así Él como venía que cargando como un rechazo, venía cargando un abandono, venía cargando un menosprecio. y obviamente le pasó la factura ahora como papá y Es vamos, correcto. o sea, seguimos lamentablemente. Eso es una historia impresionante. El papá de David llamado Isaí. Pero entremos a las respuestas, Pipe. Vamos a Mateo 18. Mateo 18, 23.
Está hablando del contexto del perdón, los Es versículos una historia anteriores. larga, Pipe, Sí. dale. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué bendición. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué nos dice esta historia, Pipe, más relevante sobre perdonar? Aquí dice que un siervo fue perdonado, pero cuando le encontró a otro consiervo, él no aplicó el perdón que le dieron a él, básicamente. Exactamente. Yo creo que esa es el doctor Sergio puede desglosar muchísimas cosas, pero yo creo que en esencia es eso. O sea, este hombre había recibido un perdón, un grande perdón, una deuda, pues si lo cuantificáramos quizás en pesos o en dólares, pues sería muchísimo dinero, algo impagable para él y su familia. $100, un salario de un día, $100 contra 6,000 denarios que le costaría 16 años pagar de todo lo que recibía un día. Pues o sea, estamos hablando de no hay una comparación. Un día contra 16 años. Sí, pero aquí el detalle es que este hombre, habiendo recibido algo, no fue capaz o no quiso realmente, no quiso extender la misericordia hacia otra persona. Y es eso, o sea, yo creo que la falta de entendimiento de lo que hemos recibido en Cristo Jesús nos limita para poder otorgar el perdón a otras personas. O sea, la clave es entender que yo también fui perdonado. Adelante, doctor Sergio. Es lo que conocemos coloquialmente como la famosa ley del embudo, ¿verdad? Misericordia para mí y juicio para los demás, y que es como lamentablemente en un sentido natural los seres humanos queremos vivir, ¿no? Es decir, tenemos un concepto de justicia muy distorsionado porque es básicamente lo que yo pienso que me acomoda, pero si no me acomoda entonces sí los demás se tienen que adaptar a mi concepto, y la realidad es que no funciona ni en las relaciones de matrimonio, ni de familia, ni mucho menos de trabajo, ni se diga de iglesia, ¿no? Entonces esta parábola viene a ser pues obviamente una forma en que Jesucristo, porque toda parábola es una referencia al reino de los cielos, ¿sí? Que Jesucristo nos está hablando de la importancia de lo que es lo que hemos mencionado muchas veces, la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios. En la justicia del hombre el perdón tiene que ser algo equitativo, es decir, estamos buscando equidad, ese es el concepto humano de justicia, ser equitativo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, tú haces, yo hago, en fin. En el concepto, vamos a decirlo así, espiritual o bíblico, hablando de la justicia divina, entramos al terreno de la rectitud. Entonces, tenemos que definir, voy a actuar conforme a la justicia del hombre, voy a buscar lo equitativo, el equilibrio. Voy a hablar conforme a la justicia de Dios, voy a buscar lo correcto. Entonces, perdonar no es equitativo, pero es correcto. Ajá. Y es justo en el reino de los cielos. ¿Por qué muchas personas no perdonan? Porque dicen, no es justo que yo perdone, porque él me hizo y yo no le puedo corresponder con perdón O algo él no con va a pagar. Él me agredió, me afectó, me lastimó, me dañó, y ahora resulta que no va a pagar por eso. Bueno, el punto es que eso es en la justicia del hombre, sí, ciertamente. Si lo analizamos desde una perspectiva natural, el perdón no es justo.
Si lo analizamos desde una perspectiva espiritual, es perfectamente justo porque cumple precisamente con lo que hizo Jesús con nosotros. Nosotros pecamos y Él murió por nuestros pecados. Injustamente. A los ojos del hombre. Hizo a lo los correcto. ojos de Dios, Jesús es la justicia. No es de justo, Dios. pero es lo correcto. Exactamente. ¿No? Si nosotros abrazamos esa verdad, encontraremos una forma menos complicada de activar nuestra voluntad para el tema del perdón. Mientras lo sigamos manejando con una mentalidad humana, sí nos va a costar Dios y su ayuda, como este hombre, ¿no? Que lo vio tan sencillo de decir, bueno, a mí me perdonaron, pero a este me debe y ahora me tiene que pagar, y entró en una condición donde literalmente la Biblia dice algo un poquito fuerte al final de este pasaje, porque literalmente nos dice que así hará Dios, así dice, es más, dice, así hará mi Padre Celestial con nosotros, Válgame, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿no? Entonces, lo que resume este capítulo es que ese hombre que no perdonó terminó teniendo que pagar hasta lo último de lo que ya le habían perdonado. Quitaron, exacto. O sea, le quitaron el perdón. ¿Sí? Si lo analizamos así, Sí, bíblicamente, y en un sentido, vamos a decirlo así, básico, a esa persona había recibido un don, perdón, y su falta de dar de ese mismo don lo llevó a perder lo que ya había recibido. Y así dijo Jesús que nos puede suceder a nosotros. O sea, podemos entrar en una situación de perder el perdón que ya recibimos, de acuerdo a esta parábola, por no otorgarlo. Y eso sí sería literalmente destructivo. Ahí está la base. La base, Jesús está hablando esta parábola para que podamos reaccionar a esta simple verdad. ¿Reconoces que te perdoné la deuda de tus pecados? Sí, Señor. Y primero empezamos con 1, 2, 3 que reconocemos que eran los más difíciles. Luego nos vamos con todos los que decíamos que no eran difíciles, pero eran pecado. Y luego con los chiquitos y los más chiquitos. Total que encontramos que nos perdonó una cantidad inmensa de pecados que era imposible pagar. Tenemos que morir por cada uno de ellos, imagínense. Entonces dice, ¿sí entiendes que te perdoné? Sí, Señor. Ahora, lo que yo te perdoné, tú perdónale a los demás que no te hieren o te lastiman en la medida de lo que yo te perdoné, porque la diferencia es abismal. Yo quería nomás comentarles así, dice, ¿cuánto valen 10,000 talentos? Son 60 millones de denarios. Híjole. 60 millones. Quiere decir que si la persona ganaba un denario al día, tenía que vivir 160,000 años. No, pues ni una vida, ni 1,000 vidas. La cantidad que el rey de esta historia le perdona al primer siervo es enorme. 1,000 millones de dólares. Y tú no perdonas miserables 1,000 pesos. O sea, no hay comparación. Y es que parece una exageración lo que Jesús dice aquí de las dos cantidades, son muy diferentes, pero así es en la realidad, viendo lo que Dios nos perdonó, impagable, y lo que luego nosotros no queremos perdonar, aunque nos hayan herido, pues de una manera muy profunda. Y es cierto, uno no espera que los cercanos te hieran. Los cercanos te aman, te protegen, más cuando son mayores que tú, en el caso de los padres. Y si los mayores que tú, que están llamados a amarte y protegerte, te lastiman a punto de destruir, lo agarran a uno mal parado, fuera de lugar, no lo espera, y uno no solo está lastimado, está decepcionado, y se da lo que Sergio decía, que así crees que es toda autoridad y hay un deseo de un autogobierno, porque no crees ni que Dios sea bueno, porque como Dios permitió que te lastimaran tanto. Pipe. Bueno, a mí me llama la atención mucho la pregunta del versículo 33, que el rey le está diciendo a este hombre que no perdona. ¿No debías tú también tener misericordia? Y yo creo que esa palabra misericordia es algo clave, porque definitivamente es algo que no tuvo. Y misericordia es no pagar algo que es justo. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que entender es que hemos recibido misericordia para poder otorgar misericordia y entender, crecer un poquito más, quizás en el entendimiento, en la comprensión de qué es la misericordia de Dios, para poder recibirla, abrazarla, disfrutarla,
pero al mismo tiempo entonces otorgarla. Pero ahí está donde dice mi compadre Anaya, donde la puerca tuerce el rabo. Yo le gané el dicho hoy, que él lo debía haber dicho, porque la mayoría de las personas no tienen esa relación con Dios que les hace comprender cuánto les perdonó, porque en base a que Él te perdonó es que tienes la fuerza, o el Espíritu Santo te impulsa a decir: ¿cómo no le vas a perdonar el abandono de tu padre? El que maltrató a tu mamá porque estaba dominado por el pecado, perdónaselo ya en base a lo que te perdonó. De hecho, dice la Escritura en otros pasajes: así como fueron perdonados, perdonen de la manera que Cristo los perdonó a ustedes. Pero sin esa verdad, ese entendimiento, ¿de dónde agarra la gente fuerza para otorgar el perdón? Pues no agarra de ningún lado, Sergio. Por eso la Biblia nos habla de reino, porque una mentalidad del mundo nunca va a poder aceptar esta verdad. Tiene que haber una transformación en nuestra mente que nos permita tener una mentalidad de reino de los cielos. En el reino de los cielos así funciona. No, nosotros recibimos misericordia, que como decía Pipe, misericordia es no recibir lo que nos merecemos. ¿No? Entonces, cuando Dios es el primero, o sea, nosotros nunca le vamos a ganar a Dios. Nadie va a poder decir: yo tuve más misericordia que Dios, o yo empecé antes que Él. O sea, nosotros damos misericordia porque recibimos misericordia. Nosotros damos amor porque recibimos amor. Nosotros damos perdón porque recibimos perdón. No puede ser al revés, o sea, siempre Dios va a ser la fuente y el primero que imparte lo que da nosotros. para que lo demos. Es correcto. Entonces, cuando entendemos que la misericordia ha sido lo que nos mantiene de alguna manera vivos, porque si Dios nos diera lo que nos mereciéramos diariamente, estaríamos fritos, ¿no? Por eso dice la Escritura que la misericordia de Dios se tiene que renovar cada día. No se renueva cada domingo en la reunión, o sea, no se renueva cada cambio de sexenio. No, es cada mañana. O sea, así de graves estamos que Dios nos da 24 horas nada más para regar el tepache, y al día siguiente nos da una nueva oportunidad de hacerlo bien. Y eso es lo que Él nos ha impartido. O sea, yo no sé, con todo respeto, qué más queremos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Exactamente lo mismo, ¿no? Que nosotros podamos a la dimensión, obviamente, de lo que somos, porque pues obviamente no podemos entrar en ese aspecto de compararnos con Dios, pero sí de poder reflejar su imagen. Y parte de la imagen de Dios es que Dios es misericordioso, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos que ejercer esa misericordia. Sin ese elemento, entonces entramos solamente, como dice la misma Escritura, una horrible expectación de juicio. Lo único que queda es juzgar a los demás. Si yo no tengo misericordia, lo único que me queda es volverme, como mucha gente lamentablemente así funciona, de estar nada más esperando a ver quién se equivoca para juzgarle, quién falla para Pero eso también me va a pasar a mí. Exactamente, porque con la misma vara con la que mido, dice la palabra en Mateo 7, se me volverá a medir, ¿no? Entonces entramos en un terreno que no nos conviene. O sea, esto es lo que la misma Biblia nos pone como perspectiva de ese es el terreno que nos conviene y que deberíamos vivir. El terreno de recibir misericordia y dar misericordia, recibir perdón y dar perdón. De otra manera entraremos a complicar las cosas de una forma que literalmente no nos conviene. Sergio, y bajo esta verdad que analizamos de Mateo 18, ¿puede perdonarse a un papá que nunca conociste, que se fue y que no ves? Se puede perdonar, claro. Repito e insisto en lo que cualquier daño recibido. Es que es un daño pasivo, es un daño por ausencia, es un daño por abandono, y a veces duele más, porque es el elemento que la persona medita: qué mal vio mi padre en mí, como para que quiso quedar, o por qué razón no fui lo suficientemente valioso para él para quedarse con mi mamá o para hacerse responsable de mí, y eso lastima tremendamente. Por eso digo que es un daño pasivo. Él no me ha dañado de golpearme, no me ha dañado de insultarme, no me ha dañado de abusar de mí, sino, por eso insistimos, no solo el abuso, también el abandono es una forma de dañar la vida de una persona. Entonces yo le voy a perdonar por cosas diferentes. No le voy a perdonar por golpearme, por maltratarme, por herirme. Le voy a perdonar por no estar cuando yo le necesitaba, por no tomar ese lugar que yo requería, ¿verdad?, de tener en casa un padre con todo lo que representa: protección, provisión, sustento, disciplina, autoridad, etcétera, ¿no? Entonces regresamos al mismo punto. Yo no necesito que la persona me pida perdón para yo soltar perdón, porque obviamente el principio bíblico nunca será una respuesta a la petición de perdón, sino una iniciativa a la decisión de perdonar. Yo puedo añadir que eso trae mucha libertad, porque yo pensaba
la hora de formular esta pregunta, que hay de aquellos que pues, sus papás los lastimaron, ya no los conocen, o nunca lo conocieron, o quizás Nunca lo van a conocer. nunca lo van a conocer, o murieron y en el proceso se quedaron heridos, y obviamente pues ya no, humanamente ellos dicen, ¿y cómo voy a...? O sea, conocen que tienen esa herida, esa situación, pero ya no está la persona como para encararlo, ¿no? Pero me bendice tanto que entender que el perdón no necesitas que la persona esté físicamente ahí para poder otorgarlo, porque eso trae mucha libertad, porque Si no te quedarías atado por el resto de tu vida porque ya no está la persona. claro, claro, y eso es lo que yo creo que muchas veces luego en las personas están atadas. Creen eso. Creen en eso, que pues ya valí y se están amargadas porque ya no le pude decir y ya se murió y ahora me voy a quedar con todo esto y nunca le dije que realmente lo amaba y un montón de cosas, pero entonces no necesitas que la persona esté, No. porque es una cuestión personal. Algunos han experimentado que van a la tumba de su padre como su madre para recordarlos, pero si no, ni siquiera lo conociste, pues a cuál tumba vas, pero en un acto se hace como que estuviera frente a ti y tú decides perdonarlo, ¿va? Y tú te liberas de eso. Tengo dos preguntas para terminar y luego quisiera que terminaran con una oración después de estas dos temáticas, en esta temática en dos episodios, el pasado y este. Pipe, ¿cuál es el peligro más grande de la falta de perdón a los padres? Ahí habla de unos verdugos, esta historia inclusive, y yo no se la di a Sergio esta pregunta porque no, pues a lo mejor necesitamos otro episodio para que nos hable de los verdugos. Pero te voy a hacer una súper interesante, Sergio. Dice, afectan igual las heridas de los padres varones que de las madres. ¡Ay, Jesucristo! Pipe, ¿cuál es el peligro más grande de la falta de perdón a los padres? Bueno, yo creo que lo veníamos hablando, pero lo voy a tratar de conectar. Obviamente, si no hay perdón, no hay conexión. Y esa conexión lo único que va a traer es maldición. Y va a Esa desconexión. Esa desconexión, perdón, va a traer maldición. Y eso va a repercutir en un círculo vicioso o dañino, donde se va a postergar hasta muchas generaciones y va a ser un empeoramiento, porque la cuestión del pecado y la maldición no es que vaya mejorando o que se vaya diluyendo, sino va empeorando. Por eso vemos en este tiempo que la maldad va aumentando y es cada vez más descarada, más grotesca, más porque hay tanta cosa que se viene arrastrando precisamente por eso, y lo analizábamos en la inicio de esta serie en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, que si no hay esta conexión de los padres y los hijos, pues evidentemente va a haber maldición. Y estos verdugos, hijo, porque dice la Biblia que el rey le dijo, entréguenlo a los verdugos. No nomás le quitó el perdón de la deuda, ahora no sales de la cárcel hasta que me pagues. ¿Quiénes son esos verdugos? Pues mira, para serle sincero, yo no tengo el entendimiento. No, Sergio total. ya les puso nombre y apellido. No, sí, yo sé. Pues yo lo único que puedo decir es que los verdugos, la función de los verdugos es torturar. Torturar. Entonces, te va a entregar a manos de torturadores. sí. Y obviamente pues no significa que físicamente necesariamente, pero hay, no, esos son espirituales, sí, son en el alma. Espirituales, mentales, pues, cosas tan terribles, o sea, al grado de que pues al final repercute en tu estado físico y en muchos casos hasta en la muerte. El rencor, el resentimiento, el coraje guardado afecta, te estresa, te daña, te da colitis, te da hititis. Yo me acuerdo que de chico me decían, no te enojes mucho porque se te va a salir la bilis o algo así. Y dije, si ahora por enojarse se me sale eso y mi salud se daña, digo, no sé qué tan cierto esa sea, nunca lo investigué, ¿verdad? Pero sí creo que las cuestiones emocionales terminan afectando nuestro cuerpo, y hasta yo les diría, por calidad de vida, si lo quieren ver por salud física, hay que perdonar. Muy bien, no vas a poder contestar lo de los verdugos, pero primero contesta la pregunta que te hice y luego nos das algunos nombres que Dios te reveló para los verdugos. Vale. ¿La pregunta era? ¿Es igual la afectación que produce la herida del padre varón a la de la madre? No, lamentablemente no. Fíjate, la gente no lo sabe, Sergio. Bueno, pues, lamentablemente no. Obviamente la mujer o la madre tiene una labor muy importante y especial, sobre todo en las primeras etapas de vida. Es más, algunos dicen que en las primeras etapas de vida el padre no rifa tanto como en lo que es ya de pronto después de la niñez, la adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no, el padre tiene una
propósito, un rol obviamente de afirmación en los hijos, de autoridad en los hijos, de protección. Entonces cuando el padre no está, se afecta todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad, la confianza, todo lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia, con todo lo que tiene que ver con el respaldo, ¿no? La mujer, su función tiene un aspecto más enfocado a la parte emocional, ¿no? A desarrollar en los hijos la ternura, el cariño, el deseo, vamos a decirlo así, de estar protegido, de estar guardado, y es una labor obviamente vital. Pero si fuera así, o sea, si el daño fuera el mismo, entonces el enemigo no se hubiera enfocado tanto en que estuviéramos despadrados, se hubiera enfocado en el otro esquema, que mejor no lo digo porque se oye muy feo, ¿verdad? Pero la realidad es que el porcentaje, digamos, de ataque del enemigo en la familia Es hacia el varón, es hacia el varón, al padre. porque sabe obviamente lo que representa en términos de Es un identidad. boquete más grande. Sí. Digamos que la mamá funciona más en la parte de la autoestima y el padre funciona más en la parte de la identidad. Entonces una persona que no tiene identidad pierde su sentido de pertenencia, pierde su sentido de propósito, pierde su sentido de destino y obviamente empieza a generar mucha inestabilidad en su conducta, en sus relaciones interpersonales, en su capacidad de permanencia en todo, una casa, una familia, un trabajo, una escuela, una iglesia, ¿no? Entonces sí es una repercusión completamente Son diferente. diferentes los efectos de las heridas del padre a las de la madre. La madre hiere pero con ternura. Pues sí, obviamente. Y bueno, yo conozco Y es papás. muy raro que una mamá abandone, ¿eh? Yo lo que Sí, percibo es, la es mamá cierto. dice, me va a costar la vida, pero yo me la rajo Rifo. por mis hijos. Y el ¿no? padre abandona. El padre sí, lamentablemente Bollón, genera más la cobardemente. comodidad de uno. Oye, Sergio, y nada más, una así, mira, de un minuto. ¿Y los verdugos? Voy a repetir la pregunta. Puedes hacer un libro de los verdugos. No, los verdugos tienen todo que ver con la activación del tormento en la mente, los pensamientos intrusivos, todo lo que es el deseo de venganza, toda esa situación que viene obviamente a nuestra mente muchas veces aún mientras estamos dormidos, de ver que la persona sea perjudicada, que muere, ese deseo de verle sufrir, todo eso obviamente se convierte en un verdugo porque a final de cuentas solo está en mi mente, no está sucediendo, ¿no? Y viene obviamente a afectar, como decía Pipe, la calidad de vida de las personas, puede ocasionar enfermedades somáticas, puede ocasionar enfermedades mentales. Yo he atendido gente que literalmente ha perdido la salud mental por la falta de perdón y espiritualmente pues obviamente me separa Está cañón desconectado de Dios. Sí. Entonces, la Biblia dice el rey representa a Dios y el rey dice, o Dios dice, entréguenlo a los verdugos. Ay, híjole. Que se aplica lo del Padre Nuestro. Si tú no perdonas al que te ofende, yo tampoco te perdono. Lamentablemente. Santo Dios. A mí lo que me golpea, y nomás como lo dejo ahí porque pues la verdad quiero meditarlo más, que dice que el rey se enoja mucho. Dice, entonces el Señor, bueno, hablando del rey, enojado. O sea, a veces nos gusta solamente pensar en la parte bonita De Dios. o el amor de Dios y todo eso, sí, pero al mismo tiempo que Dios es amor, Dios es justo. Ahí está también toda la parte de la ira de Dios, donde la desató sobre Jesús. O sea, también tenemos que entender esto, que a mí me golpea y en un sentido sano me provoca un temor santo de digo, Dios, líbrame de Que me entreguen a los verdugos. que me entreguen a haga los enojar. verdugos y que estés enojado así, porque dice enojado. Ay, híjole, bueno, yo medito en eso y a lo mejor hay que analizarlo Tarda, más. Es lento para la ira, Sí. pero sí tiene ira. Claro. Es lento, pero sí tiene ira. No es que no tenga. Pues vamos a hacer una oración, todos ustedes que están siguiéndonos. Y yo aprovecho para decirles, suscríbase, recomiende este podcast. Este tema que está dividido en 2 sesiones, la anterior y esta, de perdonar a los padres y de las heridas de los padres, es súper práctico para que todos nos analicemos a nosotros mismos y nos liberemos, decía el doctor Anaya, aunque la otra persona no nos busque, no busque reconciliación, por conveniencia de nuestra salud y nuestra libertad interna, espiritual, mental, decidamos perdonar. Y si conocemos a Jesús de la manera que Él nos perdonó, perdonemos a otros. Pipe, una oración y luego Sergio. Padre, yo te ruego que el día de hoy tú nos traigas entendimiento. Espíritu Santo, trae entendimiento, luz en la preciosa obra de Jesús en la cruz.
para poder recibirla. Que no solamente sea un conocimiento, una información, algo quizás cultural, algo histórico o algo religioso, Dios, sino que lo podamos entender, abrazar, recibir, que fue por nosotros, que tú nos diste misericordia, que tú has derramado tu gracia, que tú nos has amado tanto para que de esa manera en que lo podamos recibir, lo podamos dar, porque solamente, como bien decían, podemos dar lo que hemos recibido. Llénanos, abre nuestro entendimiento y ayúdanos a vivir de esta manera para poder vivir perdonando todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. Señor, te pido que nos ayudes a entender que tú nunca nos vas a pedir que hagamos algo que tú no hayas hecho primero. Sí. Y hoy, Señor, reconocemos que tú has sido bueno, nos has perdonado, nos has amado. A pesar a veces de nuestra condición y nuestra conducta, mostraste tu amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo, nuestro Señor, murió por nosotros, salvándonos en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, te pedimos tu ayuda porque sabemos que no nos vas a pedir algo, Señor, que va más allá de lo que podamos resistir. Así dice tu palabra. No permitirás que seamos tentados ni probados más allá de lo que podemos, de acuerdo a tu diseño, resistir. Así que te pido en esta hora, y cada uno de los que están pasando por un tiempo de dificultad para perdonar, por el dolor de las heridas, por todo lo que ha gestado en su corazón, el sentirse decepcionados, heridos, lastimados, quizás desilusionados o traicionados, hoy venga tu Espíritu Santo a traer en sus corazones esa convicción de libertad, Señor, y de poder experimentar nuevamente esa paz de estar a cuentas contigo, a cuentas con ellos mismos y a cuentas con los demás. Gracias, Dios, por tu intervención sobrenatural en cada vida para poder reconocer nuestra necesidad de dar este paso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a usted también por sintonizarnos. Recomiende el podcast, mándelo a otras personas si le ha sido de bendición. Y recuerde que más que aprender a tener conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios es para vivirla. Hasta la próxima, lo esperamos.